la situación. El estatuto del año 15, el del año 17, el del año 16, el del 17-18, y llegamos a la primera Constitución que se dicta. Todos los estatutos no alcanzaban a traer la paz social. Por ejemplo, el estatuto del 15, ya en el seno de la propia Buenos Aires se encuentra alguna suerte de revolución federal, como dice Ravignani en sus obras. Pero llegamos a la Constitución del 19, Constitución unitaria, y nuevamente la falta de consenso hace caer las autoridades. No había consenso, no solamente porque era federal, sino porque era una máscara que encuadraba con la organización de los poderes la posibilidad incluso de instaurar una monarquía. Repito, señor presidente, veamos, y quiero llevar el eje de mi exposición a esto, cómo la falta de consenso va frustrando las experiencias que se dan, pero cómo también, con frustración o sin ella, se van acumulando una serie de elementos que irán formando un vasto y denso derecho patrio que no será la simple imitación o una copia servil, sino la expresión de las necesidades, de las angustias, de los sueños de los hombres que dirigían los negocios públicos de ese entonces. Y a raíz de la caída de la autoridad nacional, empiezan también otro elemento importante de nuestra Constitución, son los pactos interprovinciales. Los pactos que empiezan con el Pacto del Pilar de 1819, que sin duda alguna les será grato a mis colegas de Entre Ríos, a quienes se los ha mencionado recién como federalistas, dándome un poco de envidia y fastidio, porque yo también reivindico a raíz de mi provincia tales títulos. Y como le será grato al senador Rubeo, que me está observando, porque también allí intervinieron las fuerzas santafesinas. Y en ese pacto, entre otras cosas, se empiezan también a estructurar ciertos principios que después se van a volcar a la Constitución Nacional, como el principio de la libertad de los ríos, vital para el quehacer económico, para la independencia y para el desarrollo de la vida de los pueblos interiores que estaban a la vera del mismo. Y llegamos, después de un frustrado congreso en Córdoba, que se había reunido como consecuencia del Tratado de Venegas, a la reunión del Congreso en Buenos Aires de 1824. Nuevamente hay el intento de constituir el país, pero nuevamente la falta de consenso habría de decretar por ceguera de los hombres de Buenos Aires la frustración de esta nueva posibilidad que se abría para el país. La ceguera se nota desde el principio del consenso. La ceguera se nota, por ejemplo, cuando instalada, incluso con el auspicio del gobernador del gobierno de Buenos Aires, que era el general Las Heras, ya se decreta la ley de capitalización de Buenos Aires y se le quita a la provincia no solamente su ciudad capital, sino la parte más rica y vasta de lo que entonces tenía, produciendo una verdadera decapitación de la autoridad provincial. Pero allí vemos nuevamente, o quizá por primera vez con un encendido tono doctrinario, el debate entre las formas unitarias y federales. Los unitarios tenían voces, sin duda alguna, capaces, como don Julián II de Agüero. Los federales tenían la voz tonante, briosa de Manuel Moreno, el hermano del prócer de Mayo, y de Manuel Dorrego, que podían hablar de federalismo porque habían bebido alguna experiencia durante un destierro que habían estado en las tierras del norte. Y allí, quien lea esos debates se va a encontrar con un rico material que sin duda alguna fue aprovechado después por los hombres de la generación del 37.
Y se produce una votación sobre la forma de Estado que es artificiosa. González Calderón lo califica y bien por la forma artificiosa. Incluso hay un representante de mi provincia que en contra del voto de la provincia vota por la forma unitaria, siendo así que en mi provincia había habido, y lo digo yo en mi libro, una reunión, una asamblea, por supuesto no multitudinaria porque entonces no la habían, pero doy los números, donde prácticamente toda la provincia se había volcado por la forma federal. Y entonces, ante esa incomprensión de lo que realmente se quería, ante nuevamente esta falta de consenso, la Constitución cae y cae la autoridad virreinal con la renuncia de Rivadavia como consecuencia del infortunado fin que tuvimos con la guerra de Brasil. Y llegamos a un estado de inconstitución. Y llegamos a un estado donde precisamente la falta de consenso había impedido hasta este momento la posibilidad de constituirse. Pero los pueblos querían hacerlo. Y nuevamente mi provincia, Corrientes, es la que inicia un denodado esfuerzo. En 1830, el ex gobernador, un convencido federalista, para mí un patriarca del federalismo, como fue Pedro Ferrer, negocia tratados preliminares con Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, tendientes a buscar un nuevo Congreso. Corrientes después no firma ese pacto federativo del 4 de enero de 1831 que está firmado por las otras 3 provincias, aunque lo va a firmar después. Y no lo firma en ese entonces porque estaba en desacuerdo con la redacción de la cláusula 16 que hablaba de ese futuro Congreso Federativo, y estaba en desacuerdo con la redacción porque no tenía la fecha precisa, tenía una frase ambigua: cuando el país esté en libertad y tranquilidad, decía. Pero ese pacto federativo es muy importante. Ese pacto federativo será el que mantendrá una suerte de confederación en la República Argentina. Ahí sí tenemos una circunstancia histórica, no copia, parecida, que se da por el nivel de los hechos. Algunos autores han comparado esta suerte de confederación que tenía su instrumento en el Pacto Federal de 31 con la confederación que rigió en Estados Unidos, que estaba bajo la férula jurídica de los llamados artículos de confederación y unión perpetua. Pero esto no anda. Siguen las luchas, no las vamos a reeditar, sigue el disenso, falta el consenso. Y entonces nace a la vida política argentina una generación, la llamada generación de 1837. ¿Quiénes son esos jóvenes? Su adalid intelectual fue Esteban Echeverría. Estaba Alberdi, estaba Gutiérrez, estaba Mitre, estaba Sarmiento, estaba Marco Avellaneda, estaba Tejedor, estaba Quiroga Rosas en San Juan. Son jóvenes que bajo la apariencia literaria crean un salón literario en la librería de Marco Sastre y crean primeramente lo que llaman la joven generación argentina, que después habría de transformarse con el nombre de Asociación de Mayo. El nombre no era neutro, el nombre no era ingenuo, el nombre no era interesado. El nombre tenía un simbolismo, un significado, y era también una consigna para los jóvenes que en ella se nucleaban. Ellos entienden que había que volver a la tradición de Mayo, al culto de Mayo, que estaba bastante desvalorizado y bastante olvidado por las autoridades del momento. Y ellos dicen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Me pedí un café, por favor? Hay que buscar el consenso. Hay que buscar el consenso. Y para eso hay que fusionar las tendencias antagónicas que existen en el seno de la sociedad. Y para eso eligen la consigna de la democracia,
y dicen que democracia que no se base en la elevación de la industria que traiga la felicidad del pueblo no la concebimos. Y dicen que a esa democracia se va a llegar por la educación del pueblo. Y aquí grandes consignas que son las que van a regir la Constitución del 53 y la acción de los más grandes constructores de la nacionalidad. Esa generación escribe el llamado Código, que se publica en Montevideo en forma periodística en 1839 y luego en 1846 bajo la forma del libro con el nombre de Dogma Socialista. Ellos buscan creencias comunes. Sus creencias están escritas en lo que llaman las palabras simbólicas. Todo eso fue muy importante porque demostraba que no eran hombres desprovistos de experiencia. Ellos fueron los antecesores directos de la Constitución del 53. Y ya voy a explicar después por qué lo digo. Pero no estaban desprovistos de experiencia. Ellos tenían su propia experiencia y tenían también la experiencia de la frustración de sus padres. Y tenían una gran verdad que es sobre la que yo vengo insistiendo como eje de mi exposición, la necesidad del consenso. Por eso dicen, hay que superar las tendencias antagónicas que han dividido la sociedad argentina hasta nuestros días. Hay que superar los antiguos odios entre unitarios y federales. Hay que encontrar un punto común para que avancemos hacia la Constitución de la República que todos anhelamos bajo el imperio de una ley que sea prenda de unión entre los argentinos. Y entonces, las primeras palabras las escribe prácticamente Alberdi interpretando el pensamiento del resto de los jóvenes. Pero la última palabra, la que se conoce con el nombre de palabra 13, pero que era en el fondo inicialmente la palabra 15, pero la que conocemos con el nombre de palabra 13, la escribe Alberdi. Y es un anticipo de su genial fórmula política. La fórmula política que habría de ser la que significaría el punto de partida para la unión de los argentinos. Yo hubiera deseado leerles algunas cosas de esa magistral elucubración intelectual y política de Juan Bautista Alberdi, de esa palabra 13. Pero me limitaré a decir, tratando de explicar en qué consiste, que lo que busca Alberdi y los jóvenes que él interpretaba era hundir los ojos en las entrañas de la realidad. Eso es lo que dicen ellos. Hay que hundir los ojos en las entrañas de la realidad. Y para eso tenemos que investigar qué somos, de dónde venimos, qué es el país argentino. Ellos sabían que había que huir de las teorizaciones y de las abstracciones. No era el país que debía ser como lo habían querido los unitarios, función simplemente normativista y racionalista. No era tampoco el país que era sin sujeción a ninguna norma, como lo habían querido las huestes federales o algunos de sus caudillos. Había que encontrar las raíces y la esencia del ser nacional. Y para eso había que estudiar, y lo estudió Alberdi en su palabra 13, cuáles eran los antecedentes unitarios y federales que estaban campeando en nuestra realidad histórica, social y política. Y entre los antecedentes unitarios, él distingue los antecedentes coloniales como la unidad política, la unidad civil, la unidad judicial, la territorial, la financiera, la administrativa, la religiosa, la de idioma, la de origen y la de costumbres. Y entre los antecedentes federales unitarios revolucionarios, la unidad de creencias y principios republicanos,
la de formas representativas, la unidad de sacrificios en la guerra de independencia, los pactos de unidad interrumpidos, la unidad tácita e instintiva que se revela cada vez que se dice sin pensarlo República Argentina, territorio argentino, nación argentina, patria argentina, pueblo argentino y familia argentina, y no santiagueña, y no cordobesa, y no porteña. La palabra misma argentina es un antecedente unitario, dice Alberdi. Pero también reconoce y señala los antecedentes federativos, las diversidades y las rivalidades provinciales, los largos interregnos de aislamiento y de absoluta independencia provincial durante la Revolución, las especialidades provinciales, las distancias enormes, la falta de caminos, de canales, etcétera, etcétera. Y entonces dice: esta solución, que es la de ellos buscan de la total abnegación de todas simpatías personales y políticas que pudiera ligarlos a las tendencias exclusivas que habían dividido a la sociedad hasta entonces, esta solución, dicen, no es solamente la demanda visible de la situación normal de las cosas argentinas, sino también una necesidad política y parlamentaria, vista la situación de los espíritus, porque de ningún modo mejor que en la armonía de los dos principios rivales podrían encontrar una paz legítima y gloriosa los hombres que han estado divididos en los dos partidos, unitario y federal. Es decir, ellos se dan cuenta que el consenso no puede ni debe tener simplemente un signo partidario. Echeverría habría de morir tempranamente y antes de morir dice una frase premonitoria: lego mi pensamiento a Alberdi. Ahí está la trilogía: Echeverría, Alberdi, Gutiérrez. Echeverría, el adalid intelectual, el hombre que nuclea e inicia el movimiento de los jóvenes del Plata. Alberdi, el intelectual, el que encuentra la fórmula política, la fórmula jurídica, que habría de ser el antecedente directo e inspirador de la Constitución del 53. Gutiérrez, el otro amigo de ese grupo de tres grandes amigos, será el encargado por la historia de sentarse en el Congreso del 53 y de traducir las normas jurídicas del pensamiento de esa generación. Esa generación que buscaba alejarse de las tendencias impugnas había sido recibida con escepticismo por unitarios y por federales. Alberdi dice: nos unitarizaban los federales y nos federalizaban los unitarios, que creían estos jóvenes blandos y los otros ingenuos. Y entonces la originalidad de Alberdi está precisamente en la forma federal de Estado que adopta. Y la adopta en función de ese criterio político, del consenso que ellos querían, de buscar una fusión de las tendencias antagónicas que hasta ese momento habían significado el desangramiento y el enfrentamiento permanente del pueblo argentino. Y entonces se encuentra la fórmula mixta de gobierno. Y recalco lo de fórmula mixta, porque este es un elemento más que nos va a demostrar nuestra propia caracterización en cuanto a la fórmula federal, que no es, vuelvo a repetirlo, una simple copia de la Constitución estadounidense.
En mi libro sobre los fundadores de la ciencia política en la Argentina, en la página 74 digo lo siguiente: reiterando la fórmula transaccional propuesta, sostiene de todas maneras Alberdi: las cosas felizmente nos traen hoy al verdadero término, al término medio, que representa la paz entre la provincia y la nación, entre la parte y el todo, entre el localismo y la idea de una república argentina. Será pues nuestra fórmula de gobierno, nuestra forma legal, un gobierno mixto. Recalco la palabra, acá está la originalidad de Alberdi. Un gobierno mixto, consolidable en la unidad de un régimen nacional, pero no indivisible, como lo quería el Congreso de 1826, sino divisible y dividido en gobiernos provinciales limitados, como el gobierno central, por la Ley Federal de la República. Y agrego, en homenaje a la originalidad que evidentemente tenía la fórmula alberdiana y el proyecto de Constitución elaborado en función de la misma, cabe señalar lo que el autor de las bases expone en el capítulo 24 del libro. Al tratar sobre la extensión de las facultades y poderes del gobierno general, vuelve a reiterar que las formas simples y puras son más fáciles, pero que, cito, la República Argentina es tan incapaz de una pura y simple federación como de una pura y simple unidad. Ella necesita, por sus circunstancias, de una federación unitaria o de una unidad federativa. Y bien decía en otra cita que hago en la página 81, el propio Gutiérrez, haciendo justicia. Gracias, Tico Rodríguez Paz. Mientras aquí en el recinto está hablando el senador por Corrientes, Aguirre Lanari, está con nosotros el senador por Santiago del Estero, Carlos Alberto Juárez, justicialista. Usted fue miembro informante. Unas 2 horas largas de una exposición en la que explicaba el por qué estaban decididos a firmar esta ley que recomienda la reforma o que autorice la reforma. Un detalle importante: ¿por qué complicó un poquitito el ambiente mientras la postura del senador por Mendoza, Bordón? Bueno, a mí me llamó mucho la atención porque yo estaba en Santiago con motivo de estos problemas electorales que estamos viviendo, y cuando llegué 5 días antes de este informe para prepararlo, pero hasta ese entonces yo no tenía la menor idea de que Bordón podía desertar de esa actitud que tuvo siempre de colaboración con respecto a la reforma. Él hizo llegar, a pedido mío, él y Cafiero me hicieron llegar a mí una serie de sugestiones con respecto al proyecto que habíamos elaborado, y que yo las acepté y las incorporé incluso dentro de la estructura de la reforma. De manera que cuando vine acá me sorprendió esta actitud que no concordaba en forma alguna con la cooperación que él había prestado para enriquecer el proyecto, ¿no? ¿Usted habló con el senador Bordón? No he tenido tiempo todavía porque, como le dije, estuve enclaustrado desde que vine en mi domicilio con mi biblioteca preparando el mensaje que hoy he pronunciado. Pero en cualquier momento voy a conversar con el Pilo, que es un gran amigo mío. Usted que conoce perfectamente bien el proyecto, algo dijo hoy justamente que era un cheque en blanco aprobarlo. ¿Por qué no lo es, según usted? No, de ninguna manera que va a ser un cheque en blanco. Si el proyecto le quita y le resta, le limita y lo enmarca una cantidad de facultades que hasta hoy tenía el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, los famosos decretos estos que tanto comentarios suscitaron y tanta polémica crearon, los decretos de urgencia, yo los encuadré dentro de la Constitución y explicité que esos decretos dictados en momentos muy especiales y con razones que también hagan esos objetivos tienen que ser inmediatamente remitidos al Congreso para que los apruebe o no. Fuera de eso, además, se limitó la facultad del Poder Ejecutivo en cuanto al derecho al veto, en cuanto al derecho a la intervención de las provincias, que de acuerdo a la nueva reforma
no pueden intervenir en tiempo de receso, que el receso va a ser muy cortito porque se han alargado el periodo de sesiones, y si se interviene en el periodo de receso tiene que inmediatamente convocar al Congreso para que se pronuncie. Es decir, había un recorte ahí, lo mismo que la iniciación del periodo parlamentario, que ahora pueden las cámaras convocarse automáticamente. Los pliegos que mandan ahora para la aprobación de jueces o de embajadores o de militares, tienen que ser respondidos por el Senado dentro de 60 días, y si no hay respuesta se dan por rechazados y el Poder Ejecutivo no los puede reproducir en ese año. Hay una cantidad de limitaciones que se han hecho al Poder Ejecutivo. Bien, que hacen un poco como respuesta a todo aquello que se venía diciendo. Dentro de aproximadamente 45 minutos terminaría la sesión. Muchas gracias, senador. Gracias a usted, muchas gracias. Nosotros seguimos aquí a las órdenes, por supuesto, con todo lo que ocurra en esta sesión del Senado de la Nación. Hasta luego. Gracias, señor senador. Realmente lamento interrumpirlo porque no solamente nos está deleitando con el discurso que usted está haciendo, sino además creo que es un discurso que, no digo que lamento interrumpirlo porque realmente me siento que nos está deleitando con su discurso y que además está enseñando algo que algunos no sabemos, otros sabemos parcialmente, y la mayoría de los argentinos tal vez lo ignoran. ¿Y por qué esto es así? En honor a la verdad, porque me siento sumamente complacido de la forma en que usted lo está desarrollando, además que lo comparto. Quiero solamente hacer esta observación que tal vez no es del todo honesta con nuestro proyecto que usted ha emitido. Nosotros no decimos que la Constitución del 53 carece de derecho patrio nacido de evolución y trabajo de nuestros padres históricos, sino que repetimos un poco las observaciones que usted le ha apuntado de Gorostiaga, que estuvo tantas veces frente a la Corte, y omitimos las de Sarmiento, que personalmente las conozco, pero que el dictamen no las referencia. Decimos que esa actitud de hombres tan importantes nos relevaba de todo comentario de los que así pensaban, pero continuamos diciendo en nuestro dictamen que esa Argentina pastoril y rural y un poco fundante, la Constitución, por obra y gracia de ellos, fue una obra en actitud de progreso y una obra de una envergadura y una importancia enorme. Yo simplemente esto quería decirlo porque no es la letra del dictamen, no ha sido la intención, y ninguno de nosotros piensa casi exclusivamente como Gorostiaga o como Sarmiento. Nada más, senador. Gracias, señor presidente. Continúa el uso de la palabra, señor senador, por Corrientes. Bueno, señor presidente, me alegro que tengamos coincidencia en la parte ideológica e histórica que estoy desarrollando, pero quiero advertir que yo no he inventado nada. Antes de iniciar mi exposición he leído trozos, que esos trozos no traduzcan la opinión que ahora dicen tener los señores miembros de la mayoría. Me alegro mucho y significa sin duda alguna un progreso, pero dan derecho a la disidencia que vengo señalando, porque hago mi disidencia sobre lo que está escrito. Y sigo con mi exposición, señor presidente, a riesgo de cansarlos, pero es necesario para mostrar la cruda experiencia de la historia. Yo he basado mi disidencia en el consenso, en la falta de consenso, como lo he mostrado hasta este momento y como lo voy a seguir demostrando luego, y como se ve en este instante preciso en que se dicta la Constitución Nacional. La realidad es que después de Caseros, Urquiza, con gran sentido, y seguramente lo va a halagar al señor senador por Entre Ríos, con gran sentido político, busca el consenso. Y lo empieza buscando, por ejemplo, mandándolo a un ex federal como Bernardo de Irigoyen, a quien su comprovinciano González Calderón lo califica como un diplomático por su jerarquía intelectual y por la misión que realizaba.
Tiene la interrupción que considero y siga anotando los minutos, señor presidente. No una interrupción, sino simplemente hacerle acordar que sí, y que el afán integrador de Urquiza había sido ministro Rosa. Senador por Entre Ríos, le ruego que no dialoguen. Me alegro que no me desmienta, pero eso demuestra precisamente la necesidad de buscar las coincidencias. Y lo manda para que persuada a los gobernadores del interior a unirse a la acción común. Y llega la acción común de los gobernadores. Y llega el pacto de San Nicolás de los Arroyos del 31 de mayo de 1852. Voy a pasar un aviso comercial, señor presidente. Ese pacto tuvo su inspirador en un correntino que se llamó Juan Pujol. Esto yo lo he explicado en una conferencia que di hace muchos años en la Casa del Acuerdo, basándome en lo que surge de los archivos de Urquiza. Pero ya empieza la disidencia, Buenos Aires tenía recelos sobre Urquiza. Le había caído con recelos su entrada con la cintilla Punzó y le caían recelos sobre lo que había estructurado el acuerdo de San Nicolás, que fue suscrito por todos los gobernadores, menos los de Jujuy, Salta y Córdoba, que después lo ratificaron. Y les creían que se daba un exceso de poderes a Urquiza. Y viene ya las luchas. Ya otra vez estamos en la falta de consenso. E incluso viene una larga separación. Se va a Buenos Aires después de muchas alternativas, o se va a Urquiza de Buenos Aires, y queda el Estado de Buenos Aires, que tiene desde 1854 su función independiente. Pero Buenos Aires no renuncia a formar parte de la Unión Nacional. Y aquí tenemos que rendirle homenaje a Mitre, que como caudillo de Buenos Aires, que había tenido sesiones tempestuosas en la llamada jornada de junio en la legislatura de Buenos Aires, donde choca la palabra afilada del ministro Gutiérrez o del ministro Vicente Fidel López, defendiendo el acuerdo frente a Vélez Arfiel, frente a Mitre, donde incluso llega la amenaza y donde se sienta el germen de la desunión y de la falta de consenso. Sin embargo, Mitre, cuando alguien en la legislatura de la Buenos Aires escindida y separada dice hay que hacer un Estado de Buenos Aires, dice no, nosotros somos parte de la nación argentina. Y cuando alguien quiere legislar sobre ciudadanía, dice no, esto es un símbolo de soberanía nacional y nosotros formamos parte de la nación argentina. Estaba pues íncito, a pesar de las divisiones, el deseo de la unidad. Y esa unidad viene con el llamado Pacto de Unión Nacional, el Pacto de San José de Flores del 11 de noviembre de 1859. Pacto de Unión Nacional, pacto casi internacional, le llama Alberdi en sus estudios económicos. Pacto del consenso, le diría yo en la exposición que desarrollo. Y allí sí tenemos finalmente en esto conseguida la Unión Nacional en una ley común que nos obliga a dos reflexiones. En primer lugar, que las reformas propuestas hacen más federal a nuestra Constitución. Quiere decir que no era una copia de la Constitución, la hacen más federal. Porque la Constitución del 53 tenía esa llamada fórmula mixta que tenía muchos atisbos de unitarismo, producto precisamente del pensamiento alberdiano
o de quizá de la creencia de que había que establecer una unidad superior que en ese momento estaba encarnada en la autoridad de Mitre, de Urquiza. Por eso la Constitución del 53 fue seguramente, o podríamos calificarla más como la obra de un partido. La Constitución del 60 o del 53-60 es la Constitución del consenso, la Constitución que significa la abnegación de los partidos bajo el imperio de una ley común. Y aquí vemos, pues, que volvemos a encontrar ese consenso. Yo, señor presidente... Donde continúa hablando el senador por Corrientes, liberal por Corrientes, Juan Ramón Aguirre Lanari, mientras hay 22 presentes, 28 todavía presentes en la sala, en el recinto, y continúa, decía, hablando el senador Aguirre Lanari. Está previsto que esto termine a las 11:30 de la noche y mañana continuar con la sesión a las 11 de la mañana, pero a las 9 de la mañana está previsto también la reunión del Consejo Justicialista. Hasta luego. Digo yo en un articulito que escribí alguna vez, después de tantos afanes, llega el día de jurar la ley aceptada por todos los argentinos. La palabra de Mitre se inflama con emoción que vence el tiempo, estremeciendo los corazones, y dice: hoy recién, después de medio siglo de afanes y de luchas, de lágrimas y de sangre, vamos a cumplir el testamento de nuestros padres, ejecutando su última voluntad en el hecho de constituir la nacionalidad argentina bajo el imperio de los principios. Y después de historiar a sus antecedentes y de invitar a sus conciudadanos a jurarla en nombre de Dios y de la patria, agrega: puedo invitaros con plena conciencia a que prestéis el juramento cívico que os voy a demandar. Esta Constitución satisface vuestras legítimas esperanzas hacia la libertad y hacia el bien. Ella es la expresión de vuestra soberana voluntad, porque es la obra de vuestros representantes libremente elegidos. Es el resultado de la fatiga de vuestros guerreros y de las meditaciones de vuestros altos pensadores. Verbo encarnado en nosotros, en la palabra viva de nuestros profetas y de vuestros mártires políticos. Si en este momento esos mártires y esos profetas pudieron hablaros como yo, con labios de sangre y de carne, ellos os dirán, inflamados de santo patriotismo: jurad, jurad con religioso respeto, con corazones llenos de fe y exentos de rencores, que ese juramento es grato al cielo y benéfico a la tierra, porque él asegura la libertad pacífica de los pueblos argentinos y la fraternidad perpetua para vosotros y para vuestros hijos. En suma, señor presidente, esta Constitución no es una copia, una simple copia. Y yo me voy a remitir a ese trabajo que se ha citado recién del doctor Quiroga Lavie, de muchos tomos, que he hecho extractar y que voy a pedir sea incorporado como anexo de mi exposición, mostrando la fuente de los 111 artículos de la Constitución, incluyendo el artículo 14 bis, que son 32 artículos con su fuente en la Constitución de 1826, lo que equivale a un 28,8%. 32 artículos tienen su fuente en el proyecto de Alberdi, lo cual equivale a un 28,8%. 31 artículos tienen su fuente en la Constitución de los Estados Unidos de América, lo cual equivale a un 27,9%. 12 artículos tienen su fuente en la Comisión Redactora de 1853, lo cual equivale a un 10,8%. Los restantes 4 artículos tienen su fuente en la Constitución de 1819, en la Convención de 1860 y la Convención de 1957, lo cual equivale a un 3,78%. He venido centrando mi exposición en la necesidad del consenso y ello me lleva necesariamente
a la interpretación de los 2/3 que señala el artículo 30 de nuestra Constitución. Es un consenso que naturalmente expresa o quiere expresar una unidad nacional de convicciones. Y por eso tenemos que extremar los recaudos y los procedimientos prácticos para interpretar estos 2/3, estos 2/3 al menos, como dice la Constitución en su fraseología. Lo que nos lleva a un detalle muy conocido y de mucha actualidad en nuestros días, esto es, si se trata solamente de los 2/3 de los miembros presentes, como se aplicó en 1949, o es otra cosa. En realidad, la interpretación restrictiva, que es la que exige una mayor dificultad para la reforma, está de común acuerdo con el fundamento filosófico y jurídico que inspira la creación de las constituciones rígidas, que se crean justamente para diferenciar la actitud del legislador constituyente de la del legislador ordinario, para que la Constitución sea muy diferente en su forma de nacimiento y de reforma a lo que es una ley ordinaria, de acuerdo a lo que decía el abate Sieyès en su diferencia entre el poder constituyente y los poderes constituidos. E incluso yo diría que en esta circunstancia yo podría citar muchos constitucionalistas que no los voy a cansar, sino que voy a pedir simplemente su inserción, como Estrada, Rodolfo Rivarola, Sánchez Viamonte, Linares Quintana, Vidal Campos, de Bedia, González Calderón, Bielsa, que son partidarios de una tesis restrictiva en la interpretación. Yo creo, señor presidente, que cuando hablamos de 2/3 tenemos que hablar y referirnos a los miembros que integran la Cámara respectiva. Cuando la Constitución quiere que sean los presentes, lo dice expresamente, como se ha dicho recién por el señor senador Sendoya, y así ocurre en los artículos 51, 58 y 71. En cambio, el criterio que yo sostengo es el que dice González Calderón, que voy a leer en su tomo 1, en la página 339, dice: volviendo al procedimiento prescripto por el artículo 30, debe tenerse en cuenta que las 2/3 partes de votos requeridos por esta cláusula tienen que referirse al total de los miembros existentes en cada Cámara en el momento en que la reforma se decide. Es decir, yo creo que debemos hablar de las bancas cubiertas. Si es que existieran vacantes, podría atemperarse. Este criterio, el de las bancas cubiertas, es el criterio seguido en 1860, 1866 y 1898, aunque en este caso fue mejor. Yo no quiero cansarlos. ¿Cuánto falta? Porque el tiempo también me urge. Y voy a pedir que, como parte de mi exposición y referido a los cálculos numéricos a los que aludo, se incluya dos artículos periodísticos firmados por Pablo González Vergés en La Nación del 20 de agosto y por Walter de Costanza en La Prensa del domingo último, domingo 5 de septiembre. De ellos tenemos que hacer el siguiente raconto. Sobre la Constitución del 98 nadie discute que llenó cumplidamente lo que se exige. En la reforma del 66 para González Vergés y Costanza, en ambos se alcanzaron los 2/3 sobre los legisladores que componían la Cámara. En la reforma del 60, sí voy a tener que leer lo que dice concretamente Costanza, porque es ilustrativo.
y trae luz en el asunto. Refiriéndose al tratado del 11 de noviembre del 59, dice: el tratado fue aprobado a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional por el Senado y la Cámara de Diputados por aclamación en las sesiones del 8 de junio del 59, quedando convertido en ley de la Nación. Ambas cámaras no discutieron la necesidad de la reforma, sino si se ratificara el pacto suscripto. La ratificación del acuerdo sustituyó la declaración legislativa de la necesidad de la reforma. Con ella se concretaba el proceso constituyente de la Convención Nacional ad hoc. Y agrego mi coincidencia en lo que dice González Vergés, cuando también señala que en este acto del 60, Buenos Aires ejerce un verdadero poder constituyente originario. Ejerce su poder constituyente originario, que no lo había ejercido porque no había participado de la Convención del 53. Y era lógico. En el fondo no se estaba cumpliendo con la Constitución, no se podía cumplirla, o se cumplía con el pacto o se cumplía con la Constitución. Tanto es así que los autores recuerdan, este es el caso de González Calderón, es el caso de Linares Quintana, una intervención de Sarmiento en la Convención Provincial Reformadora de Buenos Aires. Estaba el tema de que la Constitución del 53 decía que la Constitución no podía reformarse hasta que nos transcurrieran 10 años de su sanción. Y estábamos en 1859. Entonces Sarmiento dice: señores, este artículo no tiene razón de ser. La Convención existe, con eso solo la Constitución está reformada. Tenemos que decir como Descartes: pienso, luego existo, la Constitución está reformada. Es decir, allí se procedió en ejercicio de un poder revolucionario, se procedió cumpliendo el pacto que era el que había traducido la Unión Nacional y sin perjuicio de que las cámaras también tuvieron, las cámaras que lo aprobaron por aclamación del proyecto, cuando votaron la ley tuvieron también la mayoría con respecto a los miembros que componían la Cámara, según surge de este estudio que he pedido sea agregado como parte de mi exposición. Es decir, la única vez que se apeló al criterio de los legisladores presentes fue en el caso de la Convención de la Reforma de 1949, en la que evidentemente faltó el consenso necesario. Quiero agregar otra reflexión con respecto al artículo 30. El artículo 30 no es solamente una atribución del Congreso Federal, sino que por su ubicación metodológica, y esto creo que es importante destacarlo, tenemos que decir que, tratándose de una atribución del Congreso, debía haber estado ubicada en el artículo segundo, en la parte segunda de la Constitución. Sin embargo, el artículo 30 está ubicado en la primera parte de la Constitución. Y es el único artículo de la primera parte de la Constitución que habla de mayorías, porque se está refiriendo a un órgano que debería estar ubicado en la segunda parte. Está ubicada, exactamente, está ubicada dentro de las declaraciones, derechos y garantías. ¿Y por qué? Porque aquí se trata de una garantía también, señor presidente. Es una garantía que no es individual, es una garantía de la sociedad, es una garantía de que la Constitución tendrá que reformarse de acuerdo a determinados procedimientos. Es decir, es una garantía de la sociedad. Es una garantía quizá la más importante de todas porque significa la defensa de la Constitución. En segundo lugar, cuando se dice, al menos en el artículo 30, se patentiza que es en defensa de la Constitución. Y además, sigo con esta ubicación metodológica. El artículo 30 está ubicado inmediatamente antes del artículo 31. El primero trata sobre la reforma de la Constitución, hacia la rigidez constitucional. El segundo trata sobre la supremacía de la Constitución, hacia la supremacía constitucional. Ambas son, pues, caras de la misma moneda, lo cual significa una nueva prueba de que la Constitución está buscando
exigir un auténtico consenso, como lo he dicho. Y quiero finalmente decir que si aceptáramos la validez de la tesis de los legisladores presentes, como ya lo hemos conversado más de una vez, podría llevar en su aplicación práctica al régimen del absurdo. Fíjense ustedes, señores senadores, señor presidente, que nuestra Cámara está compuesta por 48 senadores. Puede sesionar válidamente con 25. Si aprobamos esto de los legisladores presentes, con 17 legisladores tendríamos los 2/3, es decir, con menos de la mitad de los miembros de la Cámara. Finalmente, me refiero también a la interpretación que dio la Cámara de Diputados, que ha recordado recién el señor senador por Entre Ríos, y la interpretación, que supongo no es la del Partido Justicialista, de su ex apoderado Torcuato Fino, que publica La Nación del 11 de julio, donde también está en favor de la tesis restrictiva, agregando de que donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Quiero decir dos palabras. ¿Qué tiempo me queda, señor presidente? 35 minutos, señor senador. Perfecto. Voy a tratar de aligerar la cosa. 35 minutos. Y tengo un pequeño saldito también, ¿no? Tiene tiempo adicional igual, señor senador. Gracias a la benevolencia del señor senador por Entre Ríos. Yo quiero decir, señor presidente, dos palabras sobre algo que alerté o expuse con fundamento, como uno de los fundamentos de mi posición en mi dictamen de minoría. Me refiero a los peligros del cambio fácil en momentos en que no existe la tranquilidad social o política suficiente. El peligro que nos han dado ejemplos de países cercanos en el afecto, en el territorio y en el tiempo, pero que no han encontrado en sus recientes experiencias constitucionales un camino propicio o que resulte aconsejable imitar. Me refiero al caso de Brasil y de Colombia. No voy a cansar a la Cámara, voy a tratar de sintetizar, pero sí voy a pedir que también forme parte de mi exposición en lo que respecta al Brasil. Dos artículos publicados por una distinguida profesora, una joven y distinguida profesora, la doctora Dora Rocío Laplacette, que es autora de dos artículos, ambos publicados en la revista jurídica La Ley. El primero es del 15 de julio del 93 y se titula Un caso de constitucionalismo teorizante. El primero es del jueves 3 de agosto de 1989, que se titula La nueva Constitución de la República Federativa de Brasil. Fue escrito como consecuencia de esa Constitución a la que estoy refiriéndome. Y en ella ya la autora del artículo, sin abrir juicio sobre lo que supone va a ser la Constitución, abre una cuota de interrogación frente a una Constitución que tenía un excesivo detallismo. Ese detallismo que es contrario a la buena técnica constitucional que exige concisión y fundamentabilidad. Esta Constitución, en cambio, como es muy frecuente en las constituciones de nuestros días, tenía un detallismo tremendo y eso ya la alertaba a la doctora Laplacette a decir vamos a esperar a ver qué pasa, pero ya alertaba sobre la deficiente técnica constitucional que ese frondoso detallismo tenía. Y pasado el tiempo, por el conocimiento personal que la autora de aquel artículo y de este nuevo artículo que voy a citar tenía o tiene, escribe un nuevo trabajo en La Ley del 15 de julio de 1993 que se llama Un caso de constitucionalismo teorizante.
yo voy a pedir que se incorpore a mi posición y voy a decir, señor presidente, no voy a abundar en los múltiples y conocidos defectos que tiene esta Constitución, que está trayendo grandes problemas al país hermano. Pero voy a referirme, por ejemplo, al voluntarismo con que en su articulado acoge, por ejemplo, la situación de los menores, con un gran agudo sentido social, como seguramente tienen todos los constituyentes del mundo. Pero esos menores a los que se quería proteger en la letra de la ley nos muestran el divorcio que existen a veces entre la normativa y la normalidad, entre lo teórico y lo real. Y los diarios de nuestros días nos traen ejemplos bastante lacerantes del fracaso de las cláusulas protectoras de la niñez. O como por ejemplo... Gracias, y continuamos aquí en los pasillos de la Cámara de Senadores. El senador José Genud está aquí con nosotros por Mendoza, es el jefe de la bancada radical. ¿En qué diferencia el proyecto del gobierno de la contrapropuesta radical? Nuestra propuesta es muy simple, es pedirle al gobierno que abandone por ahora el proyecto de reforma a la Constitución para permitir la reelección de Menem, que haga un gran esfuerzo el Poder Ejecutivo y el Gobierno Nacional de restaurar la división de poderes, que está virtualmente quebrada como consecuencia de que el Poder Legislativo ha sido vaciado de contenido. Perdón. Nuestros hermanos colombianos han merecido también críticas. Yo voy a referirme, porque son contundentes, por lo menos en cuanto a la alerta que significaban, dos artículos del diario La Nación. Bien, gracias, y continuamos aquí en la Cámara de Senadores. El senador José Genud por Mendoza, jefe de la bancada radical, está aquí con nosotros. Estamos en estos momentos en plena sesión. ¿Qué lo diferencia al proyecto radical del proyecto justicialista? Nuestra propuesta al justicialismo la elaboramos la semana pasada y se la presentamos a la Comisión del Consenso del bloque justicialista, y está fundamentada, en primer lugar, en la necesidad de que el gobierno abandone por ahora la idea de la reforma constitucional, que haga un gran esfuerzo el Poder Ejecutivo y el oficialismo en restaurar la división de los poderes, que a nuestro juicio está virtualmente quebrada en función de que los decretos de necesidad y urgencia arrasan con el Poder Legislativo, que haya un Poder Judicial independiente que no reciba órdenes ni disposiciones del Poder Político, que haya mayor seguridad jurídica, y ya sobre la base de este restablecimiento de un clima de garantías institucionales, más adelante los partidos políticos, el radicalismo y el peronismo con otros partidos provinciales, procuremos de algún modo buscar el consenso para modernizar la Constitución, pero no es algo que podamos pensar en realizar de acá a un mes o a 2 meses, sino esto va a llevar seguramente un tiempo, por lo que nosotros calculamos que en 1 año o 2 años, si es que se cumplen estos requisitos que señalamos, no nos oponemos a modernizar la Constitución. Usted sabe que hace muchos años nosotros venimos sosteniendo la necesidad de introducir reformas parciales a nuestra ley suprema. El senador Juárez nos decía hace unos minutos, que el proyecto que ellos tienen presentado se contempla achicar un poco, acotar un poco las facultades del Poder Ejecutivo. Bueno, lo que ocurre es que nosotros, o en lo personal, no analizamos el contenido del proyecto justicialista, porque realmente creo que todo esto son adornos que se le ha hecho a un proyecto que se engendró sobre la base de la necesidad de la reforma para posibilitar la reelección de Menem modificando el artículo 77. Y si no, ¿cómo se explica que estemos hoy día hablando de qué vamos a reformar de la Constitución y toda la capital federal tiene afiches que dicen Menem 95, de tal modo que hay una verdadera intención política de posibilitar la reelección de Menem modificando el artículo 77? Bien, finalmente, ¿finaliza el jueves a la noche? Yo creo que va a demorar un poco más el jueves, porque se están extendiendo más de lo que habíamos estipulado los senadores que hasta el momento han hablado. Yo creo que esto puede demorar 3 días más de mantenerse el ritmo de 10 o 12 horas diarias de debate. Senador José Genud, muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí en el Senado de la Nación, siguiendo paso a paso lo que pasa con esta sesión fundamentalísima en nuestra historia. Gracias, hasta luego. Los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado debe ceder al interés social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal,
le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de la propiedad. Por motivo de utilidad pública o de interés social definido por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso administrativa, incluso respecto del precio. Y agrega, escuchen bien, con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente. Realmente, señor presidente, yo no creo que esta sea una fórmula que dé seguridad jurídica ni que aliente la inversión de los extranjeros. En resumidas cuentas, señor presidente, con estos pequeños ejemplos, muestro mi temor a una reforma en que nos quedemos con enunciaciones peligrosas o de imposible cumplimiento. Es el temor a ese llamado constitucionalismo teorizante o profesional que citan los autores. Es el caso de Alcalá Zamora. ¿Cómo no, señor senador? Señor senador, los textos que usted ha leído de la Constitución de Colombia y otros, ¿usted los relaciona con los textos propuestos por la Comisión de Asuntos Constitucionales? Señor senador, que muestran mi temor a una función constituyente en la que no se tenga la suficiente equidad. Yo jamás voy a suponer que alguno de los que aquí están sentados pueda propiciar un disparate jurídico como es este, pero estoy mostrando lo que ahora, en este preciso momento, voy a leer, que es lo que se llama el constitucionalismo teorizante o profesoral.